Ixbel, ¿cómo estás? Buena tarde a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Así es, hola, muy buenas tardes Marcelo. Ya venimos de este puentecito del día lunes. Así Ya es. venimos bien descansaditos, esperamos que ustedes también ya estén un poquito más relajaditos, que hayan dicho, ay, ¿por qué no vinieron al programa? Exactamente, pues bueno, fue un día feriado. Así es, pero pues ya estamos aquí con toda la actitud de lunes, pero el miércoles. Exacto, ya casi pegando a la Ya viernes. casi pegando a la viernes, pero venimos con toda la actitud, ¿no es así, Marcelo? Exactamente, y pues bueno, creo que en estas fechas nos hemos perdido algunas fechas importantes que han transcurrido y a lo mejor muchas de las personas dicen, pues yo tengo el día de mañana libre, pero no sé ni por qué. Entonces, hay que ver también por qué se dio el día. Sí, recordemos que desde el 18 de marzo. 18 de marzo. Quedamos en que íbamos a comentar rapidísimamente lo del 18 de marzo, que fue lo de la expropiación petrolera, y nuestro historiador Marcelo. Bueno, pues sabemos así como... ¿Qué es lo básico? A ver, dime, coméntame. Sí, lo básico. ¿Qué les parece lo básico que, así como cultura general? Pues bueno, esto se dio en el año de 1938, donde estaba de presidente Lázaro Cárdenas del Río. Esto es porque las industrias petroleras estaban en manos de gobiernos extranjeros. Entonces, había un sindicato de trabajadores del petróleo, ¿cómo se podría decir? Pues sí. Sí, de este sindicato. Entonces, estas empresas hubo como un detallito en el contrato, en donde pues el sindicato dijo, oye, es que resuélvenos esto, ¿qué pasa, no? Entonces, estas empresas dicen, no, es que no tenemos dinero, no tenemos dinero. Y pues esto da pie a que pues digan, no, es que el petróleo es de los mexicanos y no vamos a darlo a los extranjeros y luego para que se lo lleven y no lo vuelvan a traer y más caro. Ahora, pues se da este movimiento. A las 10 de la noche, el presidente Lázaro Cárdenas del Río, ya le ando cambiando el nombre, Lázaro Cárdenas del Río, es que estoy viendo las imágenes, pues por medios de ¿cómo se dice?, de comunicación, dice, es que el petróleo es de los mexicanos y no vamos a dejar de que pues vengan otros países y se alimentan de eso. Y de hecho, también un dato importante es de que a partir de esto México quedó como estas alianzas que tenía con Estados Unidos, Gran Bretaña y no recuerdo qué otro país, pues quedaron así como mal. Exactamente. Y todo fue porque, bueno, creo que muchos mexicanos se quejaban de eso, ¿no? Que el problema era, si el petróleo es de nosotros, ¿por qué vino otra gente a quitárnoslo? A quitárnoslo, se lo lleva y luego nos lo vuelve a vender. Entonces, sí. Es como en la actualidad, por ejemplo, las industrias. Las industrias aquí en el estado de Guanajuato, por ejemplo, del Irapuato. Y todo, Irapuato, claro. Las mejores fresas se las mandan a Estados Unidos. Sí. Estados Unidos las recibe y después te hacen mermelada, te hacen lo que sea y te lo mandan, pero ya empaquetado. Sí. Por las grandes marcas. Entonces, es más o menos algo muy parecido. Lo que tenían en aquel tiempo, el petróleo, el producto que era de los mexicanos, pues se lo estaban llevando a otras personas. Hasta que, bueno, el presidente pues se puso medio rudo sí. Y empezó a actuar de una forma correcta para muchos, ¿no? Otros sí estaban en desacuerdo, como siempre, ¿no? Sí, creo que nunca le vas a dar gusto a nadie. Exactamente, nunca va a haber un 99.9% de conformidad en todo este tipo de cosas. Entonces, es correcto lo que dice Ixbel, todo eso lo que comenta es acerca de la expropiación petrolera. Entonces, cabe mencionar también que es uno de los presidentes que más ha ayudado. Que ha visto por México. Exactamente, sí. Porque tanto ha hecho muchas líneas ferroviarias, como muchas escuelas, como ahorita vamos a hablar también acerca de otro presidente muy importante, y ya que también llegó a revolucionar mucho, y volvemos a lo mismo, que no todo el mundo estaba de acuerdo con él. ¿El por qué? Pues ahorita si quieres, ¿qué te parece si comenzamos a comentar? Bueno, eso fue lo de la expropiación petrolera. Exactamente, que fue 18 de marzo. Y ya estamos a 75 años de que pasó este movimiento. Y pues está bien, ¿no? O sea, así como ya en resumen de que se haya hecho este movimiento. Y es lo que muchos todavía decimos, oye, es que pues lo de México que sea de México, ¿no? No que, como tú comentas, de productos mexicanos que se los llevan para que los empaqueten y nos los vendan al doble o al triple. Exacto. O sea, eso no es justo. Pero estuvo muy bien que pues hayan dicho, pues vamos a poner en marcha un plan para que no se lleven lo de nosotros y que se quede aquí. Pero sí me quedé así como con este dato de que pues con México rompió con estas alianzas, con estas grandes potencias, pues... Pero a un futuro, pues bueno, él peleó por sus ideales, suyo, ¿no? Claro. Que era
lo que quería. Y de hecho, bueno, si usted queda así como que, ay, pues ocupo más información, en internet o en muchas páginas de historia como History Channel, vienen muchos acerca de qué es expropiación petrolera, cómo se dio, pero ahí vienen algunas imágenes, entonces usted también se puede dar cuenta visualmente cómo era aquella época, qué fue lo que se hizo, porque nosotros lo contamos someramente por el tiempo, pero hay mucha información acerca de eso que donde usted se puede dar cuenta de todo lo que se llevó a cabo, y entonces es algo muy importante que quedó marcado también en la historia mexicana. Así es. Y pues como comentabas, el día de hoy, 21 de marzo, estamos festejando a uno de los mejores, si no es que el mejor presidente que ha tenido México, Exacto. don Benito Juárez, el benemérito de las Américas. ¿Y qué te parece si otra vez doy como mi resumen y tú ya complementas? Es que Marcelo se ve un güey. A ver, tú si quieres. Bueno, pues don Benito Juárez, su nombre completo es Benito Pablo Juárez García, nace en... Ay, se me fue. San Pablo Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. Ajá. Y pues él nace en este pueblito y sus padres pues son, pues se podría decir indios, ¿no? Exactamente, eran indígenas. Indígenas, exactamente. Era una asociación donde el castellano no lo conocían. No. De hecho hablaban zapoteco. Zapoteco es correcto. Y pues da la casualidad, así como un poquito de su historia, de que a la edad de 3 años de don Benito fallecen sus papás. Su mamá muere cuando está dando a luz a su hermana y su papá desconozco, pero sí creo que a los 3 años a los 3 años ya no tenía ni papá ni mamá. Entonces queda custodia de sus abuelitos, quienes años más tarde pues también fallecen, a lo que ahora queda como en custodia de uno de sus tíos. Pues él se vuelve, allá ando pateando aquí. Sí, es que de verdad es muy interesante la historia de don Benito Juárez. De hecho, yo también empecé a leer y de verdad que es muy completa y todo esto. Y sí me gustó desde el inicio de lo de su historia. Como les comentaba, queda la custodia de uno de sus tíos, quien pues él sí hablaba el castellano. Entonces don Benito Juárez era una persona que le gustaba aprender y pues así como que se quería así aprender el castellano, pero pues él es un pastorcito, un humilde pastorcito. Bien sabemos que él cuidaba las ovejitas. Y él se iba a una laguna llamada La Encantada, allá en Oaxaca. Ay, se me fue otra vez el Guelatao. San Pablo Guelatao. Y ahí acuérdate como de un gelato. Un gelato, sí. Es que solo recuerdo. San Pablo Guelatao, Oaxaca. Entonces él se iba a... ¿Enlatado? No, imagínate. ¿En San Pablo Guelatado? ¿Enlatado? Ahí, en San Pablo Guelatado. No, ¿qué va a decir la gente? En Guelatao, Oaxaca, había una laguna que se llamaba La Encantada, en donde ahí llevaba a sus ovejitas. Y pues un dato curioso es de que pues ahí había carrizos y le gustaba mucho esto, lo de tocar la flauta. De ahí hacía sus flautas. Y pues mientras él estaba cuidando, pastando, se podría decir, estaba tocándole. Pero lo que da pie a que él se vaya a la ciudad de Oaxaca es de que en esta laguna, dicen, bueno, no sé si sea cierto, pero sí dicen que había una islota. Entonces él se mete y trata de agarrar un carrizo, pero para esto no se da cuenta que se desprende. Y al momento de querer ir a esta parte donde estaban sus ovejitas, pues no puede. Y al no estar cuidadas las ovejas, escapan. Entonces dicen que esa posiblemente es una causa por la que él se fue a la ciudad de Oaxaca, ya que pues no quería que porque su tío era muy estricto. Dicen que era muy estricto, entonces pues le iba a regañar, le iba a nalguear y todo esto. Pero también cuando él estaba en esta laguna, en la Laguna Encantada, había muchos arrieros, se llaman, que venían de la ciudad de Oaxaca. Y él les preguntaba, ¿cómo es la ciudad? Entonces así como que él ya tenía esa espinita, además de que él quería pues también aprender el castellano. ¿Sí voy bien? ¿Sí? Y pues ya, a la edad de 12 años es cuando va a la ciudad de Oaxaca y llega con su hermana Josefa, creo que se llamaba, la cual trabajaba en una casa de un extranjero adinerado y ella era pues la sirvienta, ¿no? Y este extranjero adinerado tenía una hija que más adelante iba a ser su esposa, Margarita. Exactamente. Y pues de hecho, bueno, en 1818 es cuando él decide irse a la ciudad de Oaxaca. Él obviamente ya había pensado, ya había maquilado sus ideas de que quería dinero, ¿no? Porque obviamente cuando vienes de una zona como indígena, donde no tienes muchos recursos,
lo primero que tú buscas o lo primero en lo que estás interesado es sacar adelante a tu persona, ¿no? Entonces, efectivamente, él trabajó en la misma casa con su hermana, pero después, por problemas del castellano, a él lo corren porque no podía comunicarse bien, él todavía no dominaba el castellano. Tenía este dialecto. Exactamente. Sí. Tiempo después empieza a estudiar lo que es Derecho. Le va tan bien que después empieza a ser regidor, diputado, presidente municipal, empieza a escalar de una manera tan acelerada que todo, yo creo que desde ese momento se veía como el hambre que tenía esta persona de salir adelante. Él tenía como hambre de aprender, de salir adelante, como tú mencionas. También un dato, también cuando vivía en casa de su hermana Josefa, él caminaba y había entre el camino una imprenta. Entonces él era muy curioso, él quería aprender y se asomaba a ver. Y pues el dueño de la imprenta lo vio y le dijo, ¿quieres trabajar con nosotros? Y sí, empezó a trabajar con ellos y pues era muy bueno que pues aprendió, y como tú mencionas, años más después. También lo de que entró a estudiar, antes de que entrara a la escuela de jurisprudencia, algo así, había un dato de que entró a una escuela a la cual que era muy elitista. Obviamente, como en todas las escuelas, a él lo trataban muy mal porque no podía hablar lo que estábamos comentando, ¿no? El idioma no era uno de sus fuertes, entonces él se vio en la necesidad de salirse porque todo el mundo se burlaba de él. Yo creo que hasta la actualidad hay mucho elitismo aquí en la ciudad. Entonces él decide irse, pero a pesar de todo eso, él siguió adelante, siguió escalando de una manera muy grande. Exactamente. Y de hecho fue nombrado por muchas personas hasta rector de la universidad donde había estudiado. De hecho, dicen que cuando entró en la universidad era tan excelente, tenía mención honorífica, que sus maestros le hablaban para que él fuera a dar clases. Imagínate que un maestro te diga, Marcelo, tú da la clase. Es porque eres sobresaliente, destacado. Entonces, imagínate. Así es. Y pues él fue escalando, hasta que llegó a convertirse en el primer presidente de origen indígena. Obviamente, bueno, todos somos como de origen indígena. Todos traemos esas raíces. Exactamente, pero él era un poquito más directo. Entonces, él es el primer presidente de origen indígena, el cual llega a revolucionar mucho todo esto de la iglesia. De hecho, hizo unas leyes muy famosas. ¿Qué leyes hizo? Las leyes de reforma, y la primera ley creo que es en 1856, en donde él quiere que la iglesia pues no tenga tantas propiedades, algo así, ¿no? Exactamente, él llega directamente y dice, a ver, la iglesia y el Estado son completamente diferentes, la iglesia no le pertenece al Estado ni el Estado a la iglesia, entonces tu iglesia o tu Estado no tienes por qué estarle dando dinero a la iglesia, o sea, porque en aquel tiempo todavía se manejaba como el diezmo, que tenías que estar tú dando constantemente tu dinero para que esta persona que es la iglesia o esta... bueno, los padres, todos esos, pues les daban mucho dinero. Y realmente eran personas muy apoderadas, porque en aquel tiempo tenían ranchos, caballerizas, todo ese tipo de cosas. Entonces, imagínate todo lo que proveía. No, pues la iglesia era como también parte del gobierno. Es por eso que también muchos estuvieron en contra, muchos que estaban con la iglesia, de que él creara esta reforma, ¿no? De, oye, ¿cómo le vas a quitar el poder a la iglesia? Si en ese entonces era, bueno, a lo mejor y todavía, ¿no? Pero ya no tanto como antes. Todavía. Sí, tenía tanto impacto y era como, pues, un gobernante. Pero lo que es muy curioso también es de que él entró a un seminario ya que se dio cuenta, o sea, él estaba en contra, ahora sí que la teología. Él no apoyaba, pero él se dio cuenta de que los que iban a este seminario tenían una vasta educación, y él, como con su hambre de querer aprender, pues se metió. La materia que de plano sí decía, ay, no me gusta, odio, era la de teología. Exactamente. Y aparte es uno de los presidentes que en aquel tiempo dobló las escuelas que había. Si había 15 escuelas, él hacía 30. Entonces llegó a revolucionar tanto que mucha gente lo llegó a querer, y por muchos... Bueno, cada quien tiene su idea, ¿no? Acerca de qué presidente es el mejor. Muchos lo eligen a él como el mejor presidente. Muchos eligen a Lázaro Cárdenas del Río. Cada quien... Oye, también lo que no mencionabas, lo de Guanajuato, que por un momento fue... Exactamente, ok. En aquel tiempo Santa Anna estaba en contra de él. Santa Anna obviamente es la persona que ha vendido las partes muy grandes del territorio mexicano hacia Estados Unidos. Entonces, a él le dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que irte de México porque si no, el ejército, eso te va a atacar. Entonces, él se viene a Guanajuato durante un mes, y en ese mes es considerado a la capital de México. Guanajuato. Entonces, después Santa Anna lo agarra y lo manda a Estados Unidos, lo manda exiliado
junto con Ocampo, con muchísimas muchos personajes más. Entonces, ahí empiezan a planear todas sus estrategias para quitarle el poder a Santana, Ajá. lo cual llega a suceder. Le quitan el poder y obviamente ya como presidente, él dice, a ver, nosotros tenemos muchas deudas. Estas deudas, en lugar de pagárselas al extranjero, nos vamos a quedar nosotros, vamos a acumular algo de dinero, terminando el sexenio, nosotros les damos algo de dinero. Cosa que fue, muchos dicen que fue mala y yo estoy de acuerdo en eso, porque lo que hizo es como a una manguera le tapó, entonces se empezó a acumular Sí. y el interés y todo se empezó a inflar. Creció. Entonces tenías que pagar muchísimo dinero. Cosa, por ejemplo, de los franceses el 5 de mayo en la batalla de Puebla. Batalla de Puebla. Uh-huh. Muchos franceses dijeron, no, ¿sabes qué? Yo quiero ir a exigir mi dinero, quiero establecer una monarquía en México y a partir de ahí pues yo cobrármelo a lo chino. Cosa que sabemos de la historia mexicana que el 5 de mayo pues afortunadamente México Con fue el que, Ignacio Zaragoza. exactamente, Ajá. fue el que repelió todo ese ataque y es una de las batallas más importantes porque se enfrentaba a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Entonces, Ay, estamos bien. Oye, es que como mencionábamos en un principio, es demasiada la información. De verdad que es muy interesante. No solo decir, ay, es que Benito Juárez. Pero lo recordamos con esta frase célebre que entre los individuos y las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz. Yo la recuerdo mucho porque mi papá siempre nos decía eso cuando yo iba y agarraba una blusa de mi hermana o así. Y mi papá, acuérdate, entre individuos y naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, y si me la llevaba, pues la guerra empezaba entre mi hermana y yo. Por eso la recuerdo muy bien. Pero sí es muy amplia y muy interesante, la verdad, la vida de don Benito Juárez, así que es. Hoy estaría. Y de hecho, ¿qué te parece? Y otro programa hablamos un poco más acerca para estar más extendidos, porque realmente sí es muchísima información. Y ya tenemos nuestros invitados aquí. Oigan, pero antes para cerrar con este bloque de información de este efeméride, hay un dato curioso también que me contaron de que dicen una idea, es una hipótesis, no está como comprobada ni nada de eso, pero dicen que a don Benito Juárez lo mataron, o sea, no fusilaron ni nada de eso, sino que él era una persona a la cual muy culta, le gustaba mucho leer. Entonces dicen que a un libro le pusieron veneno. Entonces, ¿qué haces cuando tú lees un libro? Es como hay una película que se llama En el nombre de la rosa. Uh-huh. A la gente que sabía la Biblia, que sabía muchas cosas, los envenenaban, les ponían veneno en las esquinas de los libros para que al momento que tú echabas saliva, la salivita, te envenenaras a ti. Sí, y entonces pues dicen, es una hipótesis, no está comprobada, pero sí está interesante, ¿no? Imagínate que tú leyendo y de repente pasas y te envenenan, ¿no? Exacto. Es una hipótesis, no está comprobada, pero dicen. Pero oigan, Marcelo, ya tenemos nuestros invitados. Así es. Oye, pero antes de ir a un corte comercial rápido, porque ya casi ya vamos casi a el productor nos dice ya. Sí, voy a leer algo que es de Comisión Federal de Electricidad. Okay. Y espero que a lo mejor, si usted vive por la zona o tiene algún conocido, pues puede hacerle saber porque es algo muy importante. Mire, el escrito dice así: estimado usuario, le informamos que el día miércoles 21 de marzo del 2018, o sea hoy, será interrumpida la energía eléctrica en Avenida Juárez, Tepetapa, Cantador, entrada al túnel, Pardo, calle Insurgente y 5 de mayo. Esos trabajos tienen el propósito de mejorar el servicio de energía eléctrica, por lo que rogamos su comprensión de las 11 horas del día 21 a terminar a las 12 horas del día 22. ¿Mañana de las 12 de la tarde? ¿Del día? No, en la noche. Ajá. ¿Hoy? Es de las 11 a las 12. Quiero suponer que es una hora. Son 23 horas, a las 12 es una hora. Va a ser una hora. Con una segunda interrupción de las 4 a.m. a las 5 a.m. del día jueves 22 de marzo del 2018. Entonces, para entender, el día de hoy, de 11 a 12, va a ser interrumpida la energía eléctrica. Y mañana también. El día de mañana. El jueves, exactamente, es de 4 a 5 de la mañana. Entonces, normalmente esa hora... Estamos dormidos. Exactamente, pero hay que revisar bien despertadores, todo ese tipo de cosas para evitar mucho celulares, problemas. Porque hay quienes te ponen la alarma y ya tienen la batería a 1%, exacto. Imagínense. Pero pues bueno, ahí lo tienen. Ahora sí, vamos a un corte comercial y cualquier duda o sugerencia que tengan respecto al comunicado, pues nos lo pueden hacer llegar. Marcelo trabaja ahí, entonces... Exactamente, sí, yo voy a hacer él sabe. Y todo. No, sí, entonces cualquier cosa, aquí estamos. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos? No le cambien.